014. Continuación. ¿Hugo se va mañana?, me preguntó, y le dije que sí, porque tenía que seguir estudiando en Buenos Aires el ingreso a primer año. Le dije a Lila que le traía una cosa y ella me preguntó qué era, y entonces por entre el ligustro le mostré mi jazmín y le dije que se lo regalaba y que si quería le iba a ayudar a hacerse un jardín para ella sola. Lila dijo que el jazmín era muy lindo y le pidió permiso a la madre y yo salté el ligustro para ayudarla a plantarlo. Elegimos un cantero chico, arrancamos unos crisantemos medio secos que había y yo me puse a puntear la tierra, a darle otra forma al cantero. Y después Lila me dijo dónde le gustaba que estuviera el jazmín, que era en el mismo medio. Yo lo planté. Regamos con la regadera y el jardín quedó muy bien. Ahora yo tenía que conseguir un poco de gramilla, pero no había apuro. Lila estaba muy contenta y no le dolía nada la lastimadura. Quería que Hugo y mi hermana vieran enseguida lo que habíamos hecho, y yo los fui a buscar justo cuando mamá me llamaba para el café con leche. Las de Negri andaban peleándose en el jardín y la Cufina chillaba como siempre. No sé cómo podían pelearse con una mañana tan linda. El sábado por la tarde Hugo se tenía que volver a Buenos Aires y yo dentro de todo me alegré, porque tío Carlos no quería encender la máquina ese día y lo dejó para el domingo. Mejor que estuviéramos él y yo solamente, no fuera la mala pata que Hugo se saliera envenenando o cualquier cosa. Esa tarde lo extrañé un poco, porque ya me había acostumbrado a tenerlo en mi cuarto, y sabía tantos cuentos y aventuras de memoria. Pero peor era mi hermana, que andaba por toda la casa como sonámbula, y cuando mamá le preguntó qué le pasaba, dijo que nada, pero ponía una cara que mamá se quedó mirándola, y al final se fue diciendo que algunas se creían más grandes de lo que eran, y eso que ni sonarse solas sabían. Yo entraba con mi hermana y se portaba como una estúpida, sobre todo cuando la vi que con tiza de colores escribía en el pizarrón del patio el nombre de Hugo. Lo borraba y lo escribía de nuevo, siempre con otros colores y otras letras, mirándome de reojo, y después hizo un corazón con una flecha, y yo me fui para no pegarle un par de bifes o ir a decírselo a mamá. Para peor esa tarde, Lila se había vuelto a su casa temprano, diciendo que la madre no la dejaba quedarse por culpa de la lastimadura. Hugo le dijo que a las 5 venían a buscarlo de Buenos Aires y que por qué no se quedaba hasta que él se fuera. Pero Lila dijo que no podía y se fue corriendo y sin saludar. Por eso cuando lo vinieron a buscar a Hugo, tuvo que ir a despedirse de Lila y la madre. Y después se despidió de nosotros y se fue muy contento, diciendo que volvería al otro fin de semana. Esa noche yo me sentía un poco solo en mi cuarto, pero, por otro lado, era una ventaja sentir que todo era de nuevo mío y que podía apagar la luz cuando me daba la gana. El domingo al levantarme oí que mamá hablaba por el alambrado con el señor Negri. Me acerqué a decir buen día y el señor Negri estaba diciéndole a mamá
que en el cantero de las lechugas donde salía el humo el día que probamos la máquina, todas las lechugas se estaban marchitando. Mamá le dijo que era muy raro, porque el prospecto de la máquina decía que el humo no era dañino para las plantas. Y el señor Negri le contestó que no hay que fiarse de los prospectos, que lo mismo es con los remedios, que cuando uno lee el prospecto se va a curar de todo y después a lo mejor acaba entre 4 velas. Mamá le dijo que podía ser que alguna de las chicas hubiera echado agua de jabón en el cantero, sin querer. Pero yo me di cuenta que mamá quería decir a propósito de chusmas que eran y para buscar pelea. Y entonces el señor Negri dijo que iba a averiguar, pero que en realidad si la máquina mataba las plantas no se veía la ventaja de tomarse tanto trabajo. Mamá le dijo que no iba a comparar unas lechugas de mala muerte con el estrago que hacen las hormigas en los jardines, y que por la tarde la íbamos a encender, y si veían humo que avisaran que nosotros iríamos a tapar los hormigueros para que ellos no se molestaran. Abuelita me llamó para tomar el café y no sé qué más se dijeron, pero yo estaba entusiasmado pensando que otra vez íbamos a combatir las hormigas y me pasé la mañana leyendo Raffles, aunque no me gustaba tanto como Buffalo Bill y otras novelas. A mi hermana se le había pasado la loca y andaba cantando por toda la casa. En una de esas le dio por pintar con los lápices de colores y vino a donde yo estaba. Y antes de darme cuenta, ya había metido la nariz en lo que yo hacía. Y justo por casualidad yo acababa de escribir mi nombre, que me gustaba escribirlo en todas partes, y el de Lila, que por pura casualidad había escrito al lado del mío. Cerré el libro, pero ella ya había leído y se puso a reír a carcajadas, y me miraba como con lástima. Y yo me le fui encima, pero ella chilló y oí que mamá se acercaba. Entonces me fui al jardín con toda la rabia. En el almuerzo ella me estuvo mirando con burla todo el tiempo, y me hubiera encantado pegarle una patada por debajo de la mesa, pero era capaz de ponerse a gritar y a la tarde íbamos a encender la máquina, así que me aguanté y no dije nada. A la hora de la siesta me trepé al sauce a leer y a pensar, y cuando a las 4:30 salió tío Carlos de dormir, cebamos mate y después preparamos la máquina, y yo hice 2 palanganas de barro. Las mujeres estaban adentro y hacía calor, sobre todo al lado de la máquina que era de carbón, pero el mate es bueno para eso si se toma amargo y muy caliente. Habíamos elegido la parte del fondo del jardín, cerca de los gallineros, porque parecía que las hormigas se estaban refugiando en esa parte y hacían mucho estrago en los almácigos. Además, pusimos el pico en el hormiguero más grande, empezó a salir humo por todas partes y hasta por entre los ladrillos del piso del gallinero salía. Yo iba de un lado a otro, taponando la tierra, y me gustaba echar el barro encima y aplastarlo con las manos hasta que dejaba de salir el humo. Tío Carlos se asomó al alambrado de Negri y le preguntó a Chola, que era la menos sonsa, si no salía humo en su jardín. Y la Cufina armaba gran revuelo y andaba por todas partes mirando, porque a tío Carlos le tenían mucho respeto, pero no salía humo del lado de ellas. En cambio oí que Lila me llamaba y fui corriendo al ligustro y la vi que estaba con su vestido de lunares anaranjados, que era el que más me gustaba, y la rodilla vendada. Me gritó que salía humo de su jardín, el que era solamente suyo, y yo
y yo ya estaba saltando el alambrado con una de las palanganas de barro, mientras Lila me decía afligida que al ir a ver su jardín había oído que hablábamos con las de Negri, y que entonces justo al lado de donde habíamos plantado el jazmín empezaba a salir humo. Yo estaba arrodillado echando barro con todas mis fuerzas. Era muy peligroso para el jazmín recién trasplantado y ahora con el veneno tan cerca, porque aunque el manual decía que no. Pensé si no podría cortar la galería de las hormigas unos metros antes del cantero, pero entonces de nada eché el barro y taponé la salida lo mejor que pude. Lila se había sentado a la sombra con un libro y me miraba a trabajar. Me gustaba que me estuviera mirando y puse tanto barro que seguro que por ahí no iba a salir más humo. Después me acerqué a preguntarle dónde había una pala para ver de cortar la galería antes que llegara al jazmín con todo el veneno. Lila se levantó y fue a buscar la pala, y como tardaba tanto yo me puse a mirar el libro, que era de cuentos con figuras, y me quedé asombrado al ver que Lila también tenía una pluma de pavo real preciosa en el libro, y que nunca me había dicho nada. Tío Carlos me estaba llamando para que taponara otros agujeros, pero yo me quedé mirando la pluma, que no podía ser la de Hugo, pero era tan idéntica que parecía del mismo pavo real, verde con el ojo violeta y azul, las manchitas de oro. Cuando vino Lila con la pala le pregunté de dónde había sacado la pluma, y pensaba que contarle que Hugo tenía una idéntica. Casi no me di cuenta de lo que me decía cuando se puso muy colorada y contestó que Hugo se la había regalado al ir a despedirse. Me dijo que en su casa hay muchas, agregó como disculpándose, pero no me miraba. Y tío Carlos me llamó más fuerte del otro lado de los ligustros, y yo tiré la pala que me había dado Lila y me volví al alambrado, aunque Lila me llamaba y me decía que otra vez estaba saliendo humo en su jardín. Salté el alambrado y desde casa, por entre los ligustros, la miré a Lila, que estaba llorando con el libro en la mano y la pluma que asomaba apenas, y vi que el humo salía ahora al lado mismo del jazmín, todo el veneno mezclándose con las raíces. Fui hasta la máquina, aprovechando que tío Carlos hablaba de nuevo con las de Negri. Abrí la lata del veneno y eché 2 o 3 cucharadas llenas en la máquina y la cerré. Así el humo invadía bien los hormigueros y mataba todas las hormigas. No dejaba ni una hormiga viva en el jardín de casa. Fin de cuento, fin de pista.